Amables televidentes, bienvenidos a vuestro programa Enfoque Jurídico, esta primera edición de Enfoque Jurídico que a partir de la fecha saldrá a través de la señal de Justicia TV y es el resultado de una iniciativa encabezada por el señor presidente del Poder Judicial, el doctor José Luis Lecaros Cornejo, y que tiene como objetivo el abrir un espacio de diálogo y de reflexiones jurídicas para contar con la participación de magistrados del Poder Judicial, de la Fiscalía también, evidentemente, connotados juristas nacionales, personalidades del mundo del foro y, por supuesto, también con la participación de profesores especializados en el mundo del derecho. El programa, como el día de hoy, será en estreno todas las semanas, los días martes a esta misma hora y con repeticiones los fines de semana. Y como primer programa inaugural, el día de hoy contamos con la presencia del señor presidente del Poder Judicial, el doctor José Luis Lecaros Cornejo, a quien damos la más cordial bienvenida a Enfoque Jurídico. Bienvenido, presidente. ¿Cómo está, Luis Alberto? Un saludo a todos los televidentes. Muchas gracias por, en primer lugar, permitir que este programa sea una realidad para poder desarrollar los objetivos a los que ya hemos hecho referencia. Y bueno, luego con su participación y su presencia e impulso también al mismo tiempo, vamos a hacer posible que este programa siga creciendo con seguramente mayores participaciones. ¿Qué expectativas con respecto a Enfoque Jurídico? Bueno, yo creo que este es un programa que va a tener un gran impacto en la comunidad jurídica, porque la calidad de los expositores o los entrevistados que va a haber en el mismo va a ser de primer orden y nos va a compartir sus conocimientos que servirán pues como una guía para que los jueces y servidores del Poder Judicial y los abogados en general puedan realizar su labor. Magnífico, y eso es precisamente también lo que nosotros esperamos. Bueno, nos encontramos ya a mediados del mes de marzo de este año 2019, próximos a cumplir los 100 primeros días de su gestión. Usted en su mensaje a la Nación, pronunciado el día de la apertura del año judicial, cuando también al mismo tiempo asumió la condición de presidente electo para el periodo 2019-2020, enunció una serie de propuestas que iban a ser implementadas. Vamos a hablar sobre algunas de ellas. Por ejemplo, un tema que ha sido fundamental y que usted lo ha tratado, no solamente en su discurso, sino que además lo ha venido impulsando a lo largo de estos meses, es el de la modernización digital de los procesos judiciales, es decir, el proyecto EJE, el expediente judicial electrónico. Cuéntenos un poquito en qué consiste este proyecto que usted viene impulsando. Bueno, en realidad el expediente judicial electrónico es la eliminación del expediente físico, es decir, cero papel, lo que hará que todos los procesos estén vía web, estén digitalizados y que las partes puedan enterarse del estado de sus causas por internet y puedan incluso presentar escritos, recursos y demás por la misma vía. Esto va a agilizar muchísimo el trámite procesal, hará que los tiempos de resolución de procesos sean más cortos, pero además va a transparentar absolutamente el proceso, lo que va a ocasionar que se elimine la corrupción. A mayor transparencia, menos posibilidad de corrupción, porque el litigante se enterará, pues, en el minuto en que esté pidiendo su resolución, se enterará del resultado de la misma y no habrá lugar a negociación alguna. Pero cuando el litigante tiene acceso al expediente, como sucede ahora ya en realidad en la página web, supongo que será parte de incorporación posteriormente al proyecto, el resto de personas también tienen acceso al expediente. Esto puede significar en alguna medida, claro, es evidente que al transparentar se minimiza el impacto de la corrupción, pero quizás también abriría otros espacios de peligro para los litigantes. ¿Cómo se ha evaluado esta situación? Bueno, depende, porque la Constitución establece que la administración de justicia es pública, salvo los casos expresamente prohibidos por ley, como son pues, el caso en que hay menores involucrados, en que hay delitos contra el honor sexual, sobre todo de algunas damas, y otros casos así
digamos que están expresamente previstos por ley. El resto de procesos son públicos por disposición constitucional. Entonces no hay ningún problema sobre el particular en publicitar los procesos y sus contenidos. Así es, no hay ningún problema. Y como digo, en el aspecto penal, sí hay ciertas diligencias que también por mandato constitucional son reservadas, ¿no? En esas, por supuesto, que el público en general no tendrá acceso. Claro. En este momento ya se está impulsando, desde el año pasado, el financiamiento del proyecto del expediente judicial electrónico no penal. ¿Cómo va el desarrollo de este proyecto? Bueno, está en pleno camino de desarrollo este proyecto. Estamos esperando el financiamiento del Banco Mundial, que debe desembolsar una fuerte cantidad de dinero para continuar con el proyecto, e inicialmente esto se va a aplicar a los procesos laborales, digamos como piloto, y de repente algunos procesos civiles en aquellas cortes que están entrando a la oralidad civil. Eso va a ser como plan piloto, y de acuerdo al resultado, como se vaya evolucionando esta marcha del expediente judicial electrónico en estos pilotos, se irá pues implementando en el resto del país. Pero esto es un camino un poco largo, no se va a implementar en un año ni en dos. Calculamos que unos 4 o 5 años estará totalmente implementado en todo el país. Ya, pero inicialmente van a haber algunas cortes superiores pilotos en las que va a empezar a funcionar. ¿Cuáles son algunas de estas cortes? Bueno, sí, efectivamente. La Corte de Lima Norte ya tiene un expediente digital que fue hecho por una empresa española hace algunos años, pero que ha tenido bastantes problemas en el transcurso del tiempo. Entonces, la primera acción que se va a tomar es la migración de este expediente digital al expediente judicial electrónico. De modo que la primera corte que estará funcionando con expediente judicial electrónico será la Corte de Lima Norte en el área laboral. Igualmente, en la Corte de Lima también algunos juzgados serán puestos como piloto para este expediente. Y en el interior del país tenemos conocimiento que también se encuentran las Cortes de La Libertad, Arequipa, Cusco y algunas otras más. Así es, en las cortes más importantes del país, como digo, se va a implementar, pero en áreas restringidas, no en todas las materias, en áreas restringidas, y si esto tiene éxito y si marchan las cosas como pensamos que deben marchar, se irá extendiendo a todas las demás especialidades. Correcto. ¿Y cuándo se iniciará el proyecto del expediente judicial electrónico penal? Bueno, eso necesitamos el otro financiamiento, ¿no? Dice con el Banco Interamericano de Desarrollo. Así es, con el Banco Interamericano de Desarrollo, y eso todavía está por comenzar. No se ha iniciado todavía, pero apenas nos aprueben el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, se iniciará el expediente judicial electrónico penal, que en realidad es lo mismo, es lo mismo, simplemente que con algunas diferencias de acuerdo al procedimiento en cada caso, pero es un solo expediente judicial electrónico. Sí, y este equipo del proyecto involucra un ejército de multidisciplinas que participan en la elaboración de este proceso, ¿verdad? Bueno, sí, claro, hay profesionales de todas las especialidades, pero sobre todo abogados y ingenieros de sistemas, ¿no? Es un asunto bastante complicado. Yo le cuento que hace 4 o 5 años viajamos a Corea con el doctor San Martín, siendo presidente del doctor San Martín, y vimos en vivo y en directo cómo funcionaba el expediente judicial electrónico en Corea, y nos pareció pues un éxito cómo funcionaba allá. Pero cuando pedimos el presupuesto de cuánto costaría implementar ese mismo sistema en el Perú, en esa época eran $2.000 millones, o sea, 6.000 millones de soles o algo más, ¿no? Entonces, obviamente, para nuestra exigua economía, eso es inalcanzable. Son 3 veces el presupuesto del Poder Judicial. Así es, 3 veces el presupuesto anual del Poder Judicial. Entonces, llegar a ese tipo de expediente quizás es un tanto utópico, pero con los recursos que nos da el Banco Mundial y el Banco Interamericano, y con la capacidad de nuestros profesionales, creo que vamos a lograr, si no la perfección, por lo menos lo que esté más cerca de él. Cuando se ingresa en el mundo digital, en el mundo de la modernidad, empieza a generarse una serie de efectos sociales, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy se venden e-books, los libros electrónicos, y eso genera la desaparición de los libros impresos.
las nuevas generaciones van adaptándose progresivamente y llegará seguramente un momento en el cual el recuerdo de las bibliotecas que tradicionalmente teníamos en las universidades, el Poder Judicial tiene una magnífica biblioteca, en nuestras propias casas serán cosa del pasado y además parte de una vieja época que ya solamente quedará en el recuerdo. Pero más allá de las cuestiones estéticas y físicas de lo que implica una biblioteca, reitero, esto tiene efectos sociales. Y se ha empezado a generar algún tipo de preocupación, probablemente por la desinformación que se ha generado entre los trabajadores al pensar que la generación del expediente judicial electrónico va a dejar sin empleo a quienes se ocupaban precisamente de construir el expediente a nivel físico. Seguramente usted, como yo, o los televidentes que nos están viendo, todos los que formamos parte del mundo del derecho, hemos empezado nuestras prácticas cuando nos empezamos a vincular con el mundo jurídico, precisamente con aprender a armar un expediente, ¿no? Esto del el punzón, pasar la aguja, el tipo de nudo que se tenía que hacer con el hilo, el pabilo y cosas por el estilo. Esto, que además era parte de todo un arte, ¿verdad? Entonces, cuando ya el expediente judicial electrónico ingrese en funcionamiento, esto ya no va a existir. ¿Y qué va a pasar con los trabajadores que se encargaban precisamente de esas labores? Bueno, en realidad no va a haber ningún impacto social en los trabajadores, porque supongamos que una corte haya 400 trabajadores para 20 juzgados, ¿no? Si disminuye la necesidad de la mano de obra física, entonces tendremos 20 juzgados con 200 trabajadores y los otros 200 trabajadores irán a trabajar a otros 20 juzgados que tendrán que crearse, de modo que con el mismo capital humano tendríamos el doble de órganos jurisdiccionales sin mayor gasto en sueldos, porque es el mismo capital humano, y eso no solamente soluciona el problema social, sino que soluciona también el problema de retardo en la administración de justicia, que va a disminuir con el expediente judicial electrónico, pero si además de eso doblamos el número de juzgados o incrementamos notablemente el número de juzgados, los tiempos se van a cortar aún más. Eso quiere decir que si en Lima, por ejemplo, existen 56 juzgados penales, en un cierto espacio de tiempo terminaríamos más o menos con 100 y tantos juzgados. Claro, depende del número de las necesidades. ¿no? Sí, depende del número de personal que se necesita en cada juzgado. Entonces, los sobrantes pueden servir para generar nuevos órganos jurisdiccionales. Pero nadie se queda sin trabajo. No, eso sí, definitivamente no se queda sin trabajo, porque la máquina no puede reemplazar al hombre de ninguna manera. Claro, claro. Bueno, pasando a otro tema que también ha sido objeto de su preocupación y forma parte integrante de su plan de gestión 2019-2020, es el que tiene que ver con la lucha contra la violencia familiar, el feminicidio y la violencia contra la mujer. ¿Qué medidas ha adoptado usted inicialmente durante estos meses iniciales de su gestión? Bueno, realmente este es un problema muy grave en el Perú. Estamos viendo en las noticias feminicidios o intentos de feminicidio casi todos los días, y esto amerita pues que el Poder Judicial tome cartas en el asunto y no permanezca cruzado de brazos ante una realidad tan seria que estamos atravesando. En la Corte Suprema existe la Comisión de Justicia de Género, presidida por la doctora Elvia Barrios Alvarado, que hace una labor bastante amplia y acertada en este sentido. Se están implementando, en coordinación con la doctora Barrios Alvarado y la Comisión de Justicia de Género, los módulos de violencia familiar en varios distritos judiciales. Se va a implementar en San Juan de Lurigancho, me parece, en los próximos días, un nuevo módulo de justicia en que habrá 6 juzgados en un solo local, ¿no? Y esto va a solucionar pues las necesidades de administración de justicia de la población de ese sector. Y así como en ese distrito se está creando el módulo, se van a crear módulos en Arequipa, en Trujillo, etcétera, etcétera. Y creo que con eso estaremos por lo menos dando una respuesta a la ciudadanía en cuanto a este problema se refiere, ¿no? Por otro lado, creo que los jueces deben tomar conciencia y se está haciendo capacitaciones por parte de esta misma comisión referidas a la gravedad que tienen estos hechos violentos contra la mujer y todo lo que esto implica y el daño que se hace a la sociedad
y a la familia. De modo que con esa capacitación que se dé, los jueces encargados tendrán pues que dictar sentencias o resoluciones apropiadas. Sí. Ahora, este tema de la lucha contra la violencia de género implica dos problemas que son fundamentales. El primero de ellos es el de asumir en conciencia que la violencia contra la mujer no es un problema judicial. En realidad, el asunto judicial es el último eslabón de una cadena larga, porque la violencia familiar tiene raíces de naturaleza cultural, sociológica, antropológica, es decir, vivimos en un medio, como suelen señalar algunas estudiosas sobre el particular, de tipo patriarcal, donde se enseña a ser violento contra la mujer. Y algunas personas creen que elevando las penas de los delitos en el caso de violencia de género, los problemas se solucionan, y eso no es así. Entonces, ¿qué labores en este contexto donde el Poder Judicial recibe una andanada enorme de denuncias, pero el Poder Judicial no es la solución al problema, ¿no? Sino, repito, es la última etapa de un proceso largo que tiene que ver con muchos factores? ¿Qué relaciones ha empezado usted con instituciones del Ejecutivo, del Legislativo, para tratar de conjuntamente abordar el problema de una manera integral, donde el Poder Judicial no se vea solo recibiendo las denuncias, sino que la prevención forme parte de una cultura institucional en el país? Bueno, efectivamente se está en conversaciones y en acciones conjuntas con el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Educación, ¿no? A fin de que la cultura de respeto a la mujer venga desde la niñez y desde la escuela. En el Perú, lamentablemente, desde hace siglos, se tenía un dicho conocido en la serranía que decía: más me pegas, más te quiero. Así es. Y eso no puede ser, esto es un absurdo, ¿no? De modo que... Pero ese dicho demuestra cuál era el pensamiento, la idiosincrasia de la población peruana. Eso tenemos que cambiarlo, como digo, desde la niñez. Por otro lado, creo que la elevación de penas de ninguna manera es disuasiva, ni es la solución. La solución viene a educar a la población y a enseñarle pues que a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Así es. Entonces habrá que establecer también relaciones con el Ministerio de Cultura, Educación, qué sé yo, todo un conjunto de conversaciones que se van a tener que dar de manera sostenida en el tiempo. Así es, son muchos organismos que están involucrados en este aspecto, incluso hasta el Ministerio del Interior, porque tenemos que ver la respuesta que debe dar la policía ante los llamados de auxilio de mujeres, y precisamente se ha instituido hace algunos días lo que se llama el botón de pánico, que es aquel instrumento tecnológico, ¿no? Que usando el celular, una aplicación en el celular, las mujeres que tienen medidas de protección, al sentirse atacadas o en peligro, pueden pulsar este botón, que inmediatamente su llamada es recibida en una central para que la policía o el serenazgo acudan de inmediato en el acto a auxiliar a esta mujer y se evite pues feminicidios o lesiones. Magnífico, interesante. Esto hay que difundirlo más para que las mujeres que se encuentran en estas circunstancias pues puedan acceder precisamente a estos beneficios de la tecnología. Bueno, ahora nos vamos a una pausa y continuamos conversando con el presidente del Poder Judicial. No se vayan. Continuamos en Enfoque Jurídico, estamos conversando con el doctor José Luis Lecaros Cornejo, presidente del Poder Judicial. Presidente, un segundo problema que tiene que ver con la violencia familiar y particularmente con el delito de feminicidio es el de la
administración de justicia propiamente dicha que le corresponde a los jueces después de la investigación preparatoria que han realizado los fiscales del Ministerio Público. Y parece que aquí no hay un enganche como se esperaría en la situación más óptima, ¿no? ¿Por qué le digo esto? Recordemos, por ejemplo, el caso Arlet Contreras, de Ayacucho. El Poder Judicial ayacuchano, a nivel del juzgado colegiado, absolvió al imputado del delito, o la tentativa del delito de feminicidio, básicamente porque en la redacción de su sentencia señalaba que el Ministerio Público, la parte acusadora, no había logrado demostrar el dolo trascendente que exige el artículo 108b del Código Penal. ¿Y cuál es ese dolo trascendente? El artículo 108b del Código Penal, como usted sabe, dice literalmente con la redacción modificada del 13 de julio del año pasado, 2018, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 20 años el que mata a una mujer por su condición de tal en cualquiera de los siguientes contextos. Entonces, el problema radica aquí, en esta redacción, porque eso implica que el feminicidio no es el homicidio o cualquier homicidio de mujer. Digamos, Juan mata a Pedro para robarle su celular. Juan mata a Raquel para robarle su celular. Eso no es un feminicidio, porque el móvil no ha sido matar a Raquel porque Raquel es mujer, sino para robarle su celular. Raúl mata a Rosa para quedarse con su herencia. Este hecho tampoco es feminicidio porque el móvil es quedarse con la herencia de Rosa. Feminicidio es solamente la conducta de aquel que mata a una mujer, pero porque el agente, el sujeto activo, es consciente de que siente una aversión, un odio contra la víctima, es decir, la misoginia. Ahora, la probanza de la misoginia pues es casi imposible a veces, ¿no? ¿Cómo probar algo que está en el alma, a pesar de la violencia externa que se pueda dar? Entonces, claro, los juristas han discutido sobre el particular y han señalado algunas propuestas de resolución metódica para estos casos, pero básicamente, dado que la actividad probatoria se encuentra en manos del Ministerio Público, cuando el juez recibe la causa, y esto fue lo que sucedió en Ayacucho, si el fiscal no puede probar la misoginia, entonces al juez no le queda más que absolver, y luego la culpa se la carga el Poder Judicial. Entonces, ante ello, una propuesta de solución es una capacitación intensa y permanente de los magistrados, tanto jueces como fiscales, en la comprensión de qué es el feminicidio y qué la misoginia. Pero esas capacitaciones deben llevarse a cabo de manera a veces conjunta para poder estrechar buenas relaciones con los fiscales. ¿Cómo ha evaluado usted estas circunstancias problemáticas que se presentan en la realidad y que justamente por ello han estado generando impunidad, no por culpa de los jueces y probablemente tampoco por culpa de los fiscales, sino porque el texto del 108b del Código Penal también nos la pone muy difícil? Bueno, en realidad respecto a este punto hay dos corrientes muy marcadas. Una de ellas que dice que el feminicidio es un crimen de odio, es decir, yo mato a una persona porque odio a las mujeres, soy misógino y por tanto la mato por el hecho de ser mujer, ¿no? Esta es la que aparentemente obedecería al texto literal de la norma. Pero hay otra corriente que sobre todo los feministas, las corrientes feministas están trayendo en boga, que dice que, por ejemplo, si el esposo le pide que le sirva la comida a la esposa y esta no le sirve la comida y la mata, ¿no? Sí sería feminicidio porque esto estaría ocasionado. El móvil es que el esposo considera a la mujer como una persona que debe obedecerle, una persona con menos derechos. Un ser de segundo orden. Un ser de segundo orden, y por eso toma la represalia de matarla porque no le sirvió la comida, ¿no? Entonces, esta interpretación, que es un poco ya más elaborada, es la que está teniendo mayor acogida, por lo menos a nivel de la Corte Suprema, ¿no? Y yo inicialmente también, cuando se dio la norma y estaba en el área penal,
pensaba que todo estaba restringido al crimen de odio, ¿no? Yo mato a una persona por ser homosexual, solamente por ser homosexual, o mato a una persona por ser de determinada raza, el crimen de odio. Pero poco a poco me he ido convenciendo que ese no es el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es que se sancione drásticamente a todo aquel que mata por desprecio a la mujer, desprecio a su condición de mujer, que se expresa en la creencia de que debe obedecer, de que debe estar sometida, de que debe servirle, etcétera, etcétera, ¿no? Como repito, esa es la tendencia que está primando en la Corte Suprema. Ya se han venido dando seguramente algunos plenos jurisdiccionales en ese sentido. Bueno, no, creo que no hay todavía plenos. Hay uno del 2017 que se presentó justamente a raíz del caso Arle Contreras, si no me falla la memoria. Bueno, no lo conozco, porque yo no he intervenido en ese pleno. Pero, como repito, esa es la tendencia jurisprudencial de todas las tres salas penales que había en la Corte Suprema, que ahora se han reducido a 2, están en ese sentido. Magnífico. Bien, el alcalde de La Victoria, que está realizando una labor bastante activa, lo ha visitado usted y le ha solicitado también la creación de un juzgado descentralizado en ese distrito bastante poblado de la capital. Y usted, entiendo que ha accedido a ese pedido de manera inicial. Si esto llega a concretarse, algunos de los juzgados descentralizados que funcionaría y tendría que ver también con asuntos de protección de violencia doméstica, violencia de género. Bueno, sí, efectivamente, el alcalde de La Victoria, el señor Forsyth, acudió a la presidencia de la Corte Suprema y no pidió uno, pidió 3 juzgados para La Victoria. Uno que estaría localizado, ubicado en el centro de La Victoria, en las inmediaciones de la Plaza Banco Capa, ¿no? Un segundo juzgado que estaría en el Cerro San Cosme, en las faldas del Cerro San Cosme, y un tercer juzgado que estaría en el Porvenir, en la zona del Porvenir de La Victoria. Por el momento hemos, quizá no decidido, pero contemplado con el presidente de la Corte de Lima, que es el dueño de la pelota, digamos así, porque de él dependen esos juzgados. Es la jurisdicción. Es la jurisdicción de la Corte de Lima, ¿no? Poner el juzgado en la zona céntrica de La Victoria, como un plan piloto, ¿no? Para ver inicialmente los casos de flagrancia, ¿no? Porque de otra manera, si se pone un juzgado para todos los casos penales, sería casi inmanejable la cuestión de los turnos y demás. Entonces, para verlo de flagrancia, y en eso estamos, ya visitado hace algunos días el local que nos ofrece el alcalde de La Victoria, lo están adecuando y creo que en muy poco tiempo tendremos ese juzgado en La Victoria, y si vemos que funciona realmente, hay la carga procesal suficiente en ese juzgado, pues abriremos otro y de repente un tercer juzgado. Y bueno, también habrá que abrirse algunas fiscalías. Para que puedan tener sus espejos correspondientes. ¿Alguna conversación con el Ministerio Público en ese sentido? Así es. Evidentemente, si existe un juzgado y no existe el fiscal, lo mismo que nada, no existe nada. Tienen que ir de la mano las dos instituciones para acercar la justicia a la población. Y efectivamente, sí hemos tenido alguna conversación con la doctora Ábalos, ¿no? Quien tiene alguna discrepancia de que el juzgado solamente sea para actos de flagrancia, delitos de flagrancia. Bueno, estamos en esa conversación para establecer realmente cuál va a ser la competencia de este juzgado. Magnífico. Y ya que estamos hablando de la descentralización y apertura de nuevos órganos jurisdiccionales, hay que recordar que hace no mucho tiempo se ha inaugurado la Corte Superior de Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado. Cuando se dio a conocer la fundación de esta corte, que tiene una jurisdicción nacional, algunas personas se preguntaban, básicamente los abogados, se preguntaban y dijeron, una corte superior con jurisdicción nacional casi se eleva a la condición de una corte suprema sin serlo. Entonces, quizás este ha sido un comentario porque no se ha comprendido la naturaleza de cuál es el funcionamiento, la misión y la visión de esta Corte Superior. ¿Cuáles son estas, presidente? Bueno, en realidad desde esta Corte Superior sirve no para juzgar cualquier delito, sino los grandes delitos, las grandes organizaciones criminales y sobre todo delitos que tengan trascendencia más allá de un distrito judicial, ¿no? Por decir, narcotraficantes que tengan pues
actividades en varias regiones, en varios departamentos, tendrán que ser procesados en esta Corte. Igualmente las organizaciones criminales dedicadas a la corrupción, ¿no?, también tendrán que ver en esta Corte, es decir, casos muy importantes, casos, digamos así, que pueden llamarse emblemáticos, porque afectan a toda la ciudadanía y no solamente al directamente agraviado. Entonces, ese es el objeto de esta Corte, y para ello estamos tratando de seleccionar, o hemos tratado de seleccionar a lo mejor de la magistratura nacional para traer los destacados a la Corte esta nacional, pero como ya se ha instituido como Corte, ya no como Sala Penal Nacional ni Sistema Anticorrupción, sino como Corte Penal Nacional, entonces ya las plazas se vuelven permanentes y se da a la Junta Nacional de Justicia, en cuanto entre en funciones, la que tendrá que convocar el concurso y escoger los mejores cuadros para ser magistrados titulares de esa nueva Corte. ¿Qué casos emblemáticos ya viene conociendo esta Corte a nivel de primera instancia, con los juzgados de investigación preparatoria y la propia sala? Bueno, actualmente está viendo los asuntos de Odebrecht, que son tan conocidos. Se está viendo un caso muy grande, que es el de lavado de activos de la familia Sánchez Paredes. Se está viendo los casos de ANCAS, de corrupción de ANCAS. Del expresidente regional. Del expresidente regional. César Álvarez. César Álvarez. Algunos casos de delitos que se llaman contra la humanidad, cometidos en la época de Fujimori, de García, y hasta de Belaúnde, en algunos casos derivados de la lucha contra el terrorismo. Bueno, y como digo, casos muy importantes y muy grandes que han afectado pues la vida nacional. Esta Corte tiene una jurisdicción nacional, es decir, no interesa en qué parte del territorio hayan sido cometidos, por ciertas características podrían ser objeto de conocimiento de esta Corte, entonces. Así es. Una de las características que sea, por ejemplo, crimen organizado, ¿no? Y además que el ámbito de la comisión del delito trascienda un distrito judicial. Porque si es una banda que solamente cometió delito por decir, en la libertad, ¿no?, pues tendrá que ser la Corte de la Libertad la que asuma el caso. Pero si esta banda comete los delitos pues en la Libertad, en Lambayeque, en Piura, en Lima, etcétera, etcétera, ya trasciende el ámbito territorial de un distrito judicial y tendría que ser esta Corte Nacional la que lo juzgue. ¿Algún viejo profesor de Derecho Penal bastante ceñido a la letra podría decir que una Corte con jurisdicción nacional viola el principio del juez natural? ¿Qué habría que decirle a quienes piensan así de esta manera? No, porque ¿qué cosa es el juez natural? Es el juez predeterminado por la ley, es decir, el juez que ya existía antes de que se cometa el delito, ¿no? Entonces, quien comete un delito de corrupción en este momento con las características de organización criminal, sabe que su juez natural es la Corte Penal Nacional, de modo que no habría ninguna violación. ¿No es necesariamente entonces el juez de la jurisdicción de la provincia o del departamento donde se cometieron los hechos? No, ese es uno de los principios para establecer la calidad de juez natural, pero hay otros principios, y esto ya fue establecido cuando se creó el sistema anticorrupción en la época en que se descubrieron los delitos cometidos por el gobierno de Fujimori y su asesor Montesinos, y el Tribunal Constitucional ya se pronunció que la designación de una sala especializada en estos delitos no era una sala ad hoc ni violaba el juez natural. Correcto. ¿Algún caso que haya sido ya concluido por esta Corte Superior? ¿O todavía se encuentran en fase de investigación, de juicios? Por la Corte, como Corte, me parece que todavía ninguno, ¿no? Pero obviamente por la Sala Penal Nacional ya hay muchísimos casos que fueron resueltos cuando funcionaba como Sala Penal Nacional. Antes de su conversión. Antes de su conversión. El caso Acomarca, por ejemplo. Sí, claro, el caso Acomarca. Muchísimos casos. Correcto. Bueno, pasando a otro tema, acabamos también de sufrir una reciente reforma constitucional. Me parece que es la 23ª, lo que va desde 1993, y es la que tiene que ver con la desaparición del Consejo Nacional de la Magistratura y la creación de la Junta Nacional de Justicia. El Poder Judicial forma parte integrante de la Comisión Especial de instalación de la
de la Junta, y usted precisamente como presidente del Poder Judicial representa a nuestra institución, esta comisión especial. Cuéntenos cómo se está desarrollando las reuniones de esta prejunta. Bueno, en primer lugar hay que establecer que nadie podrá negar en el país que una de las causas de la crisis en las organizaciones de administración de justicia estuvo generada por la actuación del Consejo Nacional de la Magistratura, tanto en la designación de muchos magistrados que no eran los idóneos, como en la falta de sanción a los magistrados que no guardaban una conducta acorde, y que la Oficina de Control de la Magistratura, en el caso del Poder Judicial, y el órgano de control interno del Ministerio Público, en el caso de esa entidad, habían propuesto su destitución. Justamente en el Congreso llevamos una estadística y solamente se había destituido exactamente el 50.1% de las propuestas de destitución que presentó la OJMA. Es decir, no se hacía caso a lo que proponía la OJMA, que había hecho una investigación exhaustiva y demás. ¿Por qué razones no se destituía? Bueno, solo los consejeros saben las razones por las cuales no se destituía. Y ya las estamos conociendo. Pero ya, a través de los audios y demás, ya se están conociendo cuáles fueron esas razones. De modo que definitivamente ese organismo fracasó. Como consecuencia de este fracaso, el Parlamento hizo la reforma constitucional que fue sometida a referéndum, y se está transformando en lo que es el CNM en la Junta Nacional de Justicia, que tiene algunas variantes sustanciales respecto a sus integrantes, porque en el Consejo Nacional de la Magistratura no se necesitaba ser abogado para ser consejero. Hubo enfermeros, ingenieros, médicos, etcétera, etcétera, que no eran pues los más idóneos ni para nombrar magistrados, ni para evaluarlos o destituirlos. Con esta nueva Junta Nacional de Justicia sí se está estableciendo que los 7 miembros tienen que ser abogados, pero no cualquier abogado. Se ha establecido una comisión que está integrada por el defensor del pueblo, que la preside el presidente del Poder Judicial, la fiscal de la Nación, el Contralor General, el presidente del Tribunal Constitucional y 2 rectores de universidades, que se van a encargar de seleccionar quiénes serán los miembros de esta Junta Nacional de Justicia, que tiene una labor tan importante como es, repito, nombrar magistrados, cesar magistrados o ratificarlos. ¿No? Hay reuniones ya previas a su instalación y ya reuniones oficiales de esta comisión, y uno de los puntos que se ha acordado es que más que el conocimiento para las personas que van a integrar la Junta Nacional de Justicia, debe primar la idoneidad. Claro que ¿no? sí. Es decir, necesitamos gente honesta más que sabios. Y más aún, se ha deslizado ya la idea que si no se presentasen los postulantes con las calidades que requerimos, tendrá que declararse desierto el concurso, todas las plazas o algunas de ellas, y volverse a convocar, o de repente pues modificar la legislación respecto al modo de escoger estas personas. Sí. Pero lo que sí puedo garantizarle es que van a ir a esta Junta Nacional de Justicia personas absolutamente probas y honestas, que cambien la imagen que se tuvo del CNM y que hagan mucho más eficiente y confiable la administración de justicia. Qué bueno. O al menos una combinación entre conocimiento y honestidad, ¿no? Porque de lo que hemos tenido, ni honestidad ni sabiduría. Una carencia absoluta de ambos requisitos. O no, obviamente para evaluar abogados se necesita abogados que conozcan, ¿no? Pero no necesitamos pues expertos en determinada materia, etcétera, abogados que tengan un conocimiento del derecho, no elemental, sino mediano conocimiento del derecho por lo menos, pero que tengan 100% de idoneidad, es decir, de honestidad. Claro que sí. Bueno, vamos a seguir conversando sobre la Junta Nacional de Justicia, pero vamos al último corte y ya regresamos con Enfoque Jurídico. No se vayan.
Regresamos a Enfoque Jurídico. En este último bloque vamos a continuar conversando con el presidente del Poder Judicial, el doctor José Luis Lecaros Cornejo, sobre la Junta Nacional de Justicia, y hacia el final vamos a hacer una sorpresa para el presidente, que ya la vamos a... ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre el viejo y ya desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura y la todavía no instalada Junta Nacional de Justicia? Bueno, hay algunas diferencias que son bastante notorias. Una de ellas es el origen del nombramiento o de la selección de los componentes. En el Consejo Nacional de la Magistratura se elegía un representante por la Sala Plena de la Corte Suprema, un representante por la Junta de Fiscales Supremos, los colegios de abogados a nivel nacional elegían otro representante. ¿El de Lima también por su parte? No, era uno por todos los colegios de abogados. Y los colegios profesionales de otras especialidades elegían dos delegados. Además había un rector, un delegado, que no necesariamente era el rector de las universidades particulares, y otro de las universidades públicas. Esta forma de elección se prestaba pues a compadrazgos, amiguismos, y voto por ti para que mañana me hagas un favor, ¿no? Entonces esto ya se desechó y ahora es la Junta de las más altas autoridades vinculadas a la Administración de Justicia, la Comisión, quien va a designar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, repito, seleccionando a las personas más idóneas para el cargo, sean damas o varones, ¿no? Porque se planteó inicialmente en el proyecto de ley que hubiese una paridad de género, ¿verdad? Pero eso ha quedado desechado y se va a establecer una selección por meritocracia, independientemente de sean hombres o mujeres. Por otro lado, en cuanto a las facultades del Consejo Nacional de la Magistratura, también estaba antes la de destituir, procesar y destituir a los jueces de la Corte Suprema, pero no podía aplicarles una sanción menor, es decir, si no merecía destitución, si no de repente una amonestación, una multa, derivaba el expediente a la Sala Plena de la Corte Suprema para que sea la Sala Plena la que imponga esta sanción. Esto creó algunas suspicacias, porque se decía pues que como los miembros de la Sala Plena eran colegas del que tenía que sancionar, entonces no lo sancionaba. Con esta nueva norma, con esta nueva Junta, la propia Junta Nacional de Justicia va a poder aplicar las sanciones menores, ¿no? Por otro lado, creo que el hecho de que todos los integrantes de la Junta sean abogados es una garantía de que no se va a tomar pues decisiones arbitrarias, ni en el nombramiento, ni en la cese o destitución de los magistrados, porque y la pregunta es, ¿cómo un ingeniero podía evaluar si un juez sentenciaba bien o sentenciaba mal? O si había cometido una inconducta grave en un proceso. Si el ingeniero pues conocerá de construir edificios seguramente con mucha experiencia, pero de leyes pues no tiene por qué saber. Claro. ¿No? Conocimientos de física seguramente muy buenos, pero en materia jurídica... Así es. Zapatero a tu zapato. Así es, ¿no? Entonces creo que son las principales diferencias. ¿Y el Poder Judicial va a tener su delegado entonces cuando ya funcione la Junta Nacional de Justicia? No, el Poder Judicial lo que tiene delegado es en la comisión que va a nombrar a los miembros de la Junta. Los miembros de la Junta van a ser nombrados por concurso público, ¿no? ¿Quién va a llevar a cabo estos concursos públicos cuando cumplan los mandatos? La comisión. La propia comisión. La comisión, así es. Y yo no estoy muy de acuerdo con ese concurso público que es con examen de conocimientos, etcétera, etcétera, porque creo que va a ser disuasivo para algunos buenos juristas someterse a un examen de conocimientos, levantar secreto bancario, etcétera, etcétera. Yo creo que esto debió hacerse por invitación, como se hace en el Congreso, para el Tribunal Constitucional. Si usted se da cuenta, el Tribunal Constitucional no serán pues la perfección de juristas o de hombres, pero por lo menos reciben muy pocas críticas
a pesar de que los asuntos que resuelve son muy trascendentes. Exacto. ¿Y eso por qué sucede? Porque se escoge, creo, a magistrados bastante honestos y bastante con conocimientos suficientes de la materia constitucional. Esa es la consecuencia de la invitación. Pero si se convoca un concurso que se va a someter a unos exámenes muy rigurosos, probablemente algunos juristas connotados no se van a arriesgar a desaprobar el examen y todo su prestigio se fue al agua, pues, ¿no? Entonces, bueno, ya está la ley dada, vamos a cumplirla y de acuerdo al resultado que haya después de los exámenes, evaluaciones, si vemos que no es satisfactorio el resultado y no se puede nombrar los 7 integrantes, pues ya plantearemos ante el Congreso que se modifique la norma. ¿Esto es por disposición de la propia Constitución o por el planteamiento de la ley orgánica de la nueva Junta? No, esto del examen es por el planteamiento de la ley orgánica de la nueva Junta. Ah, correcto. De modo que puede modificarse en cualquier momento. Excelente, muy bien. ¿Y qué espera el Poder Judicial de esta nueva Junta Nacional de Justicia que seguramente se instalará todavía hacia el tercer trimestre del año? Bueno, el Poder Judicial lo que espera de esta Junta es que cumpla a cabalidad el mandato que la Constitución y la ley le está dando. Es decir, que elija a los magistrados más idóneos, que sea justo en las decisiones disciplinarias contra los magistrados. Eso quiere decir que el que tenga que destituir, que lo destituya, pero que no cometa injusticias y se destituya a magistrados que no merecen una sanción de esa naturaleza, ¿no? Es decir, esperamos pues objetividad en la Junta y ningún tipo de compadrazo que pueda favorecer al amigo, al colega o cualquier otra forma de favorecimiento. Magnífico. Bien, bueno, ahora antes de culminar el programa, si nos permite, señor presidente, la producción ha elaborado una pequeña sorpresa que vamos a verla primero y luego la comentamos. ¿Le parece? Bueno, interesantísimas las fotos que hemos visto ahora. Vamos a comentarlas, alguna de ellas, presidente. Por ejemplo, esta primera en la que aparece usted como niño con pantalones cortos, seguramente en su querida tierra de Arequipa. ¿Cuántos años tenía en ese momento? Bueno, esa foto es de cuando yo tenía 5 años y entraba al colegio. Precisamente esa foto es el 22 de abril, el día de mi cumpleaños, ¿no? Cuando cumplí 5 años, repito, iniciaba mi vida escolar. ¿Ese es el uniforme que llevaba en el colegio o era No, ese es el traje de los domingos. Era un domingo, entonces justamente cuando... Supongo que para la foto me pondrían el traje dominguero. En la foto de la pose tradicional con la corbatita Michi, 5 años de edad, ya estaba usted en el colegio. En esa época había transición, me parece. Bueno, yo no hice transición porque yo tuve la suerte de pasar de jardín directamente a primero de primaria y eso ocasionó que yo termine la secundaria a los 15 años. Ah, y entonces ingresó a la universidad. A los 16. A los 16. En realidad a los 15, porque ingresé, en esa época la universidad era como el colegio, comenzaba el 1 de abril y terminaba en diciembre, de modo que yo cumplía 16 años el 22 de abril, de modo que cuando inicié la universidad tenía 15 años todavía. ¿En qué universidad estudió usted? En la Universidad Católica Santa María de Arequipa. En Arequipa. Así es. Magnífico. Muchos recuerdos seguramente de la universidad. Claro, por ejemplo, esta otra foto que estamos viendo en pantalla. Cuéntenos un poco. Esa foto es cuando tenía precisamente 15 años y es la
promoción, la fiesta de promoción o la ceremonia de promoción del colegio. Del Colegio La Salle del equipo. ¿Usted estudió en el Colegio La Salle? Así es, y estoy con mi madre. Con su madre. En aquel momento, bueno, presumo de que debe haber sido pues una fecha cercana a la Navidad, seguramente. Así es, en diciembre del 1966. Cuando tenía 15 años. Así es, como verás en la foto, la usanza antigua, por lo menos en los colegios particulares, era que los alumnos vistieran smoking, sí, y claro. corbata michi. Pero a diferencia del compañero suyo que se encuentra a espaldas suyas, usted porta en el pecho 2 medallas. Esas medallas son por ser alumno destacado, distinguido. Sí, supongo que era la medalla de excelencia y la otra sería de buena, no recuerdo, pero son las medallas que me impusieron ese día en la ceremonia de clausura. ¿Usted fue un buen alumno en el colegio? Sí y no. En algunos años saqué el primer puesto y la medalla de excelencia, y en otros flojé un poquito más y estaba entre cuarto y quinto puesto. Pero generalmente estaba entre los primeros puestos. Siempre no bajaba del quinto. Sí, no bajaba del quinto. ¿Y José Luis Lecaros era travieso, aplicado, se sentaba adelante, atrás? Bueno, ¿Cómo era José Luis Lecaros te diré que colegial? José Luis Lecaros sacaba cero en conducta muchas veces porque era demasiado movido y sobre todo muy inquieto en las clases. Y eso ocasionaba que los religiosos del colegio, que eran los hermanos de La Salle, en esa época pues no había los derechos del niño, del adolescente. Y le daban la zurra. Así es, entonces a punta de golpes me hacían poner tranquilo. Y recitaba usted ese viejo poema "A cocachos aprendí". Así es, así es. Llevaba usted la vena revolucionaria arequipeña, seguramente. Bueno, sí, siempre, como digo, sí fui un poco conformista. Muy bien. Y esta otra foto que estamos viendo ahora, ¿está usted recibiendo su título de abogado, de bachiller? Sí, ahí estoy a los 23 años recibiendo el título de abogado del que fue rector de la Universidad Católica Santa María en esa época. ¿Cuántos años tenía usted entonces? 23. 23, abogado muy joven. Sí, yo le cuento una anécdota. Yo fui el primer alumno de la Universidad Católica de Arequipa que se graduó de bachiller, porque en esa época había que sustentar una tesis de bachiller. Claro. Yo me gradué de bachiller sin haber culminado la Facultad de Derecho. Estando en el último año de Derecho, obtuve el grado de bachiller. Interesante. Y lo que pocos saben es que usted no solamente ha sido juez de carrera, sino ha sido también fiscal. Así es. Aquí lo vemos en esta foto en 1986. Así, yo fui nombrado fiscal provincial de la 5ª Fiscalía Provincial Penal de Arequipa en el año 1982 y inicié mi labor, si mal no recuerdo, el 11 o 12 de mayo, el día que es Día del Ministerio Público. Ese día juré como fiscal. Sí, así es. Y en esta foto fue la Asociación de Protección al Consumidor, que la presidía en ese momento en Arequipa, el que fue congresista Jaime Delgado. Ya desde esos años estaba involucrado Jaime Delgado en esos menesteres. Entonces hicimos el primer operativo a nivel nacional respecto a adulteración de productos, etcétera, etcétera. Una época además en la que el Estado, con la Constitución del 79, tenía mucha presencia en el mercado, lo regulaba. Sí. Y esta otra foto que estamos viendo ahora a continuación, donde usted luce ya la cinta de juez, ¿verdad? ¿O todavía es de fiscal? No, de juez superior. Juez superior. De vocal superior en esa época. Bueno, en esa foto es del año 87, el 14 de agosto de 1987, en que juré como vocal superior de la Corte de Arequipa. Estoy en compañía de mis padres. En aquella época usted lucía un frondoso bigote. Bueno, sí. ¿Hasta cuándo llevó el mostacho? Hasta ese día después de hacerme me afeité el bigote y nunca más lo usé. Mire usted, ¿y cuál fue el motivo que lo llevó a despojarse de esa...? Nada en especial, simplemente que decidí cambiar de look. De look. Y se acabó el bigote. Así es. Esta otra foto... Esa foto ya es del año 2001, cuando asumí la presidencia de la Corte Superior de Arequipa. En realidad una presidencia que me duró 4 meses y medio, porque asumí el primer día útil de enero, como es usual, y el 15 de mayo juré como vocal supremo provisional, y me trajeron supuestamente por un año para encargarme de algunos casos muy importantes, pero ya estoy 18 años en Lima. O sea, vino a realizar casi una pasantía y se quedó hasta el día de hoy. Así es.
En esta otra foto que estamos viendo ahora en pantalla, lo vemos a usted ingresando al Palacio de Justicia y de la mano de Gabriel, ¿verdad? Así es. ¿Quién es él? Cuéntenos, por favor. Bueno, Gabriel es el hijo de mi pareja, ¿no? Aquí yo quiero mucho porque vive conmigo desde que el niño tenía 1 año, ¿no? Es como que fuera mi hijo, exactamente como fuera mi hijo. Y acá, pues, en base a ese engreimiento y cariño que le tengo, lo traje al Palacio de Justicia para que vea cómo se rendía honores militares, etcétera, etcétera. ¿Qué día fue el momento en el que usted ingresaba con él al Palacio? Bueno, de eso hace unos 15 días o 3 semanas aproximadamente. Recientemente. Sí. Siendo ya presidente de la Corte Suprema. Ajá. En esta otra foto lo vemos también con él. ¿Y quién es la persona que está en el cuadro? Bueno, la persona que está en el cuadro es el doctor José Luis Gómez Sánchez y Rivero, ¿no? Quien es mi tatarabuelo. Mi madre se llamaba Amelia Cornejo Gómez Sánchez y, como digo, descendiente directa del doctor José Luis Gómez Sánchez y Rivero, quien fue presidente de la Corte Suprema, ministro en varias carteras de Hacienda, de Justicia y además presidente del Consejo de Ministros, primer ministro en esa época. Usted viene de una familia de tradición de juristas. Bueno, sí, porque por la rama Cornejo yo soy emparentado muy cercano con los doctores Ángel Gustavo Cornejo, conocido, claro que sí, conocido jurista, Mariano H. Cornejo y Héctor Cornejo Chávez. Además, mi tatarabuelo materno por lo Cornejo fue el doctor Hermógenes Cornejo y Moscoso, que fue presidente de la Corte de Arequipa, prefecto de Arequipa, senador por Arequipa y rector de la Universidad de San Agustín. ¿Qué le llevó a usted a estudiar Derecho, doctor Lecaros? En realidad, fíjese, yo desde que tengo uso de razón, viví entre expedientes. Mi padre tenía de ocupación en esa época lo que se llamaba escribano de Estado y notario eclesiástico. Y que además tenían sus despachos fuera del Poder Judicial. En esa época eran funcionarios autónomos, tenían despachos fuera del Poder Judicial. Como los notarios, como los notarios de ahora. Sí. Entonces, mi padre, en las vacaciones escolares, desde que yo recuerdo, los 7 años, 8 años, no me llevaba a la playa, me llevaba a su oficina. ¿No? Primero a repartir las notificaciones en los estudios de abogados aledaños, luego ya cuando mi letra era legible, a sentar las constancias de notificación, y finalmente a los 12 años, cuando ya mi letra era bastante más legible, a copiar las sentencias a mano en los libros copiadores, porque se copian las sentencias unos libros. Entonces, los sábados y domingos yo me dedicaba a copiar sentencias a mano, y esto hizo pues que yo estuviera absolutamente familiarizado con el derecho y ocasionó pues que siga la carrera de Derecho. Sí, cuando usted ingresó a la Facultad de Derecho ya tenía una trayectoria judicial en la que se había formado. Sí, en algunos cursos como procesal civil, no creo que sabía más que profesor. Probablemente. Sí. Seguramente. En esta otra foto justamente se le ve a usted ingresando con Gabriel y recibiendo los honores de la Guardia de la Marina, ¿es verdad? Sí, es la Guardia de Honor que está todos los días en el Palacio y que se turnan mensualmente los diversos institutos armados. Y finalmente aquí su tatarabuelo. Mi tatarabuelo, sí. Además de él y de los personajes connotados que usted ha hecho mención hace unos minutos atrás, ¿qué otros familiares suyos, antepasados que hayan tenido presencia no solamente en Arequipa, sino a nivel del Estado peruano puede recordar? Por ejemplo, me parece que hay un entroncamiento con el presidente Bustamante y Rivero. No necesariamente, de repente por ahí hay un entroncamiento porque mi tatarabuelo apellidaba Gómez Sánchez y Rivero. Entonces probablemente por allí no conozco ese entroncamiento, pero mi hermano mayor que yo en 20 años, el primero de 8 hermanos, fue un muy conocido catedrático de Derecho Penal en varias universidades de Lima, muy reconocido por sus clases y muy querido por sus alumnos. Lamentablemente ya falleció algún tiempo atrás y creo que hasta donde recuerdo esos son mis parientes vinculados al derecho. ¿Y usted ha sido profesor también, ha dictado cátedra en algunos momentos? No. En varias universidades me invitaron a dictar cátedra,
pero yo tengo una forma de pensar. Creo que el juez es juez a tiempo completo, ¿no? Muchos jueces, y que me disculpen los colegas que se puedan sentir aludidos, no solamente ejercen la judicatura, sino que estudian con todo derecho y es necesario porque tienen que capacitarse, pero además enseñan y además escriben libros. Entonces, yo no sé con qué tiempo dedican a estudiar expedientes si tienen que dedicarse a escribir y a dictar cátedras y a dictar clases. Bueno, pero independientemente de ello, José Luis Lecaros tiene mucho que enseñar definitivamente. Bueno, probablemente tenga cosas que enseñar producto de mi experiencia. Yo ingresé al Poder Judicial en el año 72, hace 47 años, como amanuense, lo que ahora sería un técnico judicial. De modo que, como le digo, estuve entre expedientes y leyendo códigos desde la infancia, de modo que producto de esa experiencia probablemente tenga algunas cosas que enseñar. ¿Ha pensado usted a qué le va a dedicar el tiempo cuando llegue el momento en el que tenga que apartarse ya del Poder Judicial por mandato de la ley? Porque lamentablemente hay un límite que pone la ley y desgraciadamente pues sin tener en consideración que todavía hay la posibilidad de seguir sirviendo al país, hay que cumplirla simple y llanamente. ¿Qué va a hacer José Luis Lecaros cuando deje de ser juez? Bueno, tengo varias opciones que he contemplado. Una de ellas es ejercer la profesión libremente. Tengo conversaciones con algún amigo que es abogado para en su momento integrarme a su estudio, pero eso todavía está en veremos, ¿no? Probablemente las cosas que me dediques a leer todo lo que no he podido leer en estos últimos años. Tengo miles de libros, de los cuales no he leído ni el 10%, ¿no? De modo que tendría tiempo para leer. Y finalmente otra opción de repente es irme a vivir a provincias donde la vida es mucho más tranquila. ¿Arequipa? Arequipa o de repente a Trujillo, ¿no? Y vivir una vida pasible y sosegada en una provincia tranquila. ¿Escribe usted? No, pero de repente también podría dedicarme a escribir porque el tiempo me va a sobrar. Claro, algunas memorias probablemente. Así es, algunas memorias o algunos apuntes de derecho penal, que es en lo que creo haber especializado. Bueno, ya veremos, el tiempo lo dirá. ¿Y qué hobby tiene José Luis Lecaros cuando no es juez supremo, cuando no es presidente del Poder Judicial? Bueno, dos son mis hobbies. Uno de ellos es la música. Yo escucho música, quizá en los últimos tiempos ya no tanto, pero escuchaba hasta hace un par de años. ¿Qué tipo de música le gusta? Música de los años 60. Ajá, en castellano, en castellano o en inglés, pero de esa época. ¿No? Clásicos del rock. Tengo muchísimos discos long plays, los llamados acetatos, quizá lleguen a 2000 o quizá más, ¿no? Y bueno, CDs, etcétera, etcétera. Y otro de mis hobbies es coleccionar antigüedades, ¿no? Si usted ve el nuevo aspecto de la presidencia de la Corte Suprema, ha sido reamoblada, digamos, sin gastar un centavo, por supuesto, con muebles de estilo, que creo que son los que corresponden a la majestuosidad del Palacio de Justicia, ¿no? Y mi vivienda, que es un departamento no muy grande, pero también está totalmente lleno de antigüedades, parece un museo. Interesante. Bueno, presidente, el tiempo se ha agotado. Lamentablemente queremos agradecer a usted por haber aceptado esta conversación en este programa inicial de Enfoque Jurídico. Nosotros esperamos, por supuesto, volver a contar con su participación en algún otro momento y expresamos nuestra gratitud, reitero, por esta posibilidad que le da al Poder Judicial para que a través de este programa se pueda abrir un espacio de reflexiones que no se encuentran todos los días y que van a servirme mucho para poder quizás ampliar los panoramas, cambiar de ideas o inclusive aportar en la propia formación de los hombres de derecho, de los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público con las opiniones que aquí vamos a escuchar. Muchísimas gracias por ello. Gracias a usted por entrevistar.
Bueno, de esta manera llegamos entonces a la parte final de Enfoque Jurídico. Nuestro agradecimiento a la producción y con ustedes será hasta la siguiente emisión de Enfoque Jurídico. Permiso.